Hola Grupo Tercero A. De entrada, quiero darles una felicitación a todos los que en el primer trimestre obtuvieron una calificación aprobatoria y también para todos aquellos que están en blanco y tienen la oportunidad de recuperarse de la semana 4 a la semana 12 para que tengas una honrosa calificación. Pero más que eso, aquí lo que interesa es que incrementes tu cultura histórica. Creo que la escuela se ha convertido, la escuela en general, no nuestra escuela, la escuela se ha convertido en la que oferta conocimientos, pero los conocimientos no se generan por sí solos. En el acto de leer y repetirlos y contestar un ejercicio y pensar que ya sabes algo. Se trata de que entendamos cómo comprendemos cuando comprendemos, por qué conocemos de alguna manera y por qué a veces no las creemos sin cuestionar. Entonces, la escuela se ha convertido en general en una especie de banco de datos, banco de saberes que hay que registrarlos y obtengamos una calificación. Quitando todo eso y aplicándolo, por ejemplo, en el tema que nos toca esta semana, que fue el tema de las ideas de fines del siglo XVIII, las ideas ilustradas, en relación a lo que sucedió en México después, que fue la independencia. Nos comenta la profesora en Aprende en Casa, el 27 de noviembre, la maestra Lina Gutiérrez comenta que la razón estaba iluminando a las sociedades a fines del siglo XVIII. En contraposición a esta frase, las ideas no iluminan a nadie si no hay un soporte de comunicación que las hagan accesibles. Las ideas no están volando, no están en el aire y no están a ver si la capto o no. Creo que un concepto que nos puede ayudar a entender por qué una idea se puede entender de alguna manera y no de otra, es si esa idea la ejecutamos desde un mensaje oral, desde un mensaje escrito, desde un mensaje teórico, desde un chiste, desde una pantalla electrónica con un meme. ¿Cuál es el medio por el cual una idea se va a transmitir? ¿Ok? Entonces, lo importante en el conocimiento de lo histórico es entender cómo se distribuyen las ideas, no las ideas en sí. ¿Cuáles son los soportes? Los soportes. Entonces, sabemos que la tecnología cibernética, bueno, pues su soporte es el Internet, los medios electrónicos. En la Edad Media, el soporte era la voz que difundía el saber. A partir del siglo XVIII, con la multiplicación de las imprentas, pues se van a difundir muchas ideas, pero estas ideas no se van a difundir por el cielo, sino a partir de textos, de sociedades, de sociabilidad, por medio del café, por medio de la charla, por medio incluso de sociedades secretas, por medio de la lectura en silencio. El siglo XVIII es el cambio, el inicio del cambio de una sociedad de antiguo régimen a una sociedad moderna, entre comillas, porque la forma en que se va a comunicar ahora va a ser a partir de textos, de lectura. Entonces la Biblia ahora va a ser callada por la imprenta, es decir, la reproductora de libros que se van a difundir en Europa y que aquí también llegan. Llegan, por supuesto, hay muchos títulos prohibidos y sí hay prohibición por la literatura, por los libros de la Ilustración del siglo XVIII, pero siempre toda libertad es para transgredirse.
¿ok? Y toda medida que se prohíbe, pues generalmente es para desobedecerse. En la historia de la desobediencia en el acto de leer, pues es muy interesante. La ilustración del siglo XVIII viene a estar marcada fundamentalmente por una crítica a, a la sociedad tradicional. Y tenemos varios pensadores del siglo XVIII, que es Voltaire, Montesquieu, Diderot, y están proponiendo un cambio en la forma de observar el mundo político, las costumbres las costumbres mentales respecto a cómo entendemos el mundo, a los hábitos y la división de poderes, por ejemplo, que va a marcar el hasta aquí de una forma de ver al monarca que va a tener un poder vitalicio, pues empieza a cuestionarse. Entonces surgen muchos textos y muchas formas de sociabilizarse que van reproduciendo una forma de ver el mundo moderna, entre comillas, moderna. ¿Por qué? Porque muchos ilustrados pues mantienen sus costumbres religiosas. Muchos lo dicen y muchos no. Pero eso no es el asunto. El asunto es que no hay que ser tan generalizantes. No hay que caer en estos sueños en estos esquemas generales tan rudos como el que escuché de la maestra Alina Gutiérrez cuando dice: la razón estaba iluminando a las sociedades. Cuando yo critico a la sociedad medieval, como se criticó en este programa, donde le llaman a la época medieval, pues con menosprecio, la denominan como una etapa de ignorancia de las instituciones, una etapa de tiranía y superstición, donde no hay libertades. Creo que son bastante graves estas afirmaciones porque la Edad Media es una época rica en cultura. La arquitectura gótica es impresionante, la contribución al mundo textual es impresionante, la cultura que se produjo en los monasterios. En el siglo XI y XII se generó toda una invención de una lectura rápida y los signos de puntuación, la separación de palabras, los márgenes, hizo que la lectura se hiciera rápida. Así que decir que la Edad Media fue supersticiosa, tiránica y donde había ignorancia en sus instituciones, creo que es bastante grave. Menospreciar una época histórica así, pues no se vale porque pues el ausente no se puede defender. En este siglo XVIII mexicano, ¿sí? Pues ya como estábamos viendo en las clases anteriores, pues es una época fundamentalmente virreinal, donde las representaciones católicas son muy fuertes y pues muy pocas personas saben leer. Por consiguiente, las ideas de la Ilustración no pudieron estacionarse, no pudieron habitar tan fácil en las mentalidades. Hay un gran mito acerca de las causas de la independencia, y una de las causas de la independencia más aceptadas como dogma es que son las ideas de los ilustrados las que contribuyeron a la futura independencia. ¿Y por qué no se va es muy atractiva esta idea que
pues todos nos tragamos en nuestra adolescencia, en las clases, en la secundaria, en la primaria. Pero aquí la bronca es que vamos a razonar lo siguiente. Cualquier hecho histórico siempre se va a interpretar en el futuro de lo que ya se sabe. Si yo te pregunto cómo te fue en este día, cómo te fue ayer, pues siempre va a haber el final conocido, y desde ese final conocido o teleológico es desde el cual me vas a decir, pues me fue muy bien y sigo adelante en ese proyecto. Debido a que ya conoces el fin, vas a explicar el pasado de esa manera. Así, en 1821 se firma el Acta de Independencia y, bueno, ya será hasta 1835 cuando los españoles realmente la van a autorizar, entre comillas. Pues siempre se va a pensar que en 1810 pues fue el inicio de la independencia. Pero aquí lo interesante es que no se toma en cuenta que en 1810 pues nadie estaba pensando en una independencia como una forma generalizante, ¿sí? Tenemos que hay sentimientos religiosos en los grupos que siguieron en estos duros 11 años de lucha, que hay sentimientos religiosos, que hay relaciones familiares, de venganza, muchos se siguieron a otros por amistad, pues hubo por presión social, por curiosidad, por venganza, dice este historiador Eric Van Jung, uno de los mejores historiadores de esta época, que esta sociedad premoderna, donde lucharon en la etapa de la independencia en un 60% de los que dieron la cara pues eran indígenas, que muchas localidades, llamémosle muchos pueblos, se levantaron, pero para conservar su forma de ser tradicional, para no perder sus tierras, para recobrar de forma, su pensamiento era más local, ¿sí? No pensaban en una nación, no pensaban desde una soberanía, desde una división de poderes, ni de una república. Se ha demostrado que funcionaba más el vive el rey, no muere el rey. Es decir, hay en las mentalidades se privilegia más siempre la memoria, el ser como antes, que el no saber cómo voy a ser en el futuro. Es decir, actuamos siempre a partir de la idea de memoria para generar expectativas. Entonces la gente quiere ser como antes, quiere estar trabajando, quiere tener sus fiestas religiosas, etc. Entonces se ha vendido a partir del siglo XIX una idea muy generalizante de que México pues surge independiente y nace una nueva nación. Y aquí lo que tenemos es más bien muchos grupos en México que tratan de mantener lo que se conoce como una autodefensa contra las fuerzas de una modernización ilustrada. Repito, se trata de una especie de autodefensa, de conservarse, de ser como antes, contra fuerzas de modernización que no conocen. Y entonces esto va a generar otra forma
más interesante quizá de entender cómo el siglo XIX siguió dando marometas por no encontrar la forma de ser republicana que habían prometido el pensamiento racional del siglo XVIII para, para este país. Por eso va a ser que hasta con Porfirio Díaz se va a crear realmente las bases para un Estado fuerte. No lo pudo generar Benito Juárez, no lo pudo generar las dictaduras de Santa Anna. Al contrario, pues voló territorio en 1848 por Estados Unidos, y en el Tratado de Guadalupe Hidalgo del 48 pues perdemos más de la mitad del territorio. Así que las garantías de una modernidad que se basaba en los derechos del hombre y el ciudadano, pues no se aplicaron para esta nación. Sabemos que los derechos del hombre y el ciudadano, que en la Revolución Francesa, al calor de la Revolución Francesa, en 1789, pues te voy a leer nada más el primer punto de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Los hombres nacen y permanecen libres o iguales en derechos. Las distinciones sociales no pueden fundarse más que sobre la utilidad común. Me paso al segundo de una vez. El fin de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Estos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. Me voy a pasar al cuarto para explicar lo de este país. La libertad consiste en poder hacer todo lo que no dañe a otro. Si esta filosofía de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, pues también en Estados Unidos se hubiera puesto en práctica, pues hubieran respetado la propiedad del otro, o sea, de nosotros. Es muy interesante cómo se le reclama ahora por estas autoridades que a la Iglesia y a España lo que nos hicieron, y no se le reclama a Estados Unidos lo que nos robó como nación. Eso lo dejo ahí nada más en el aire. Amigos, la tarea de esta semana va a consistir en que investigues, atención, en que investigues la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. ¿Ok? Y una vez que ya hayas investigado estos derechos del hombre y el ciudadano, que los aprobó la Asamblea en Francia en 1789, pues que busques una noticia actual de este país que contradiga cualquiera de los derechos del hombre y el ciudadano. ¿Ok? Por ejemplo, el 11. La libre comunicación de los pensamientos y de las opiniones es uno de los derechos más preciosos del hombre. Todo ciudadano puede, pues, hablar, escribir o imprimir libremente, pero debe responder del abuso de esta libertad en los casos determinados por la ley. Es decir, la libertad de expresión. ¿Ok? Ahora, tú lo que tendrías que hacer, en caso de que hayas escogido este punto, pues sería que me investigues una noticia donde no se dé esta libertad de expresión. ¿Ok? Es decir,
lo lindo de los derechos del hombre y el ciudadano y lo que contradiga estos derechos. Porque más vale encontrar anomalías que darle el avión a una ley, ¿no? Bueno, pues ahorita te escribo la tarea aquí en los comentarios y comentarte que sigas adelante, que dudes de todo, que seas libre pensador. Me despido, tercero A. Los recuerdo, pues cómo no, si eran mi grupo tutorado. Pues cuídense mucho. Bye.